Bueno, buenos días para todos. Eh, por agenda de la doctora Tatiana, pues hace 8 días no hubo la charla, pero la doctora eh, se programó para hoy. Amablemente nos va a hablar de un tema que es cada vez más frecuente porque se diagnostica con más precisión. Se llama queratocono. Como ustedes van a ver en la charla, bueno, como auditorio también hay personas que no son médicas, la palabra querato viene de un término griego que significa córnea. Básicamente es un encurvamiento exagerado de la córnea, como la ven allí en la diapositiva. La doctora Tatiana Ivonne Ortiz Montero, ella es médica de la Universidad del Rosario, estudió oftalmología en Oftalmosanitas, que eso es un convenio que existe en Bogotá con la Clínica Colombia, y luego hizo el fellow de córnea en la Sociedad de Cirugía Ocular, también en Bogotá. Se ha vinculado con nosotros desde el año 2018. Ahora me estaba contando que fue a través de un curso en Alcon que le hablaron de que se necesitaba una persona en oftalmoláser Florencia, y de una vez tomó la decisión y se vino. Nos dio la oportunidad de conocer una gran persona, decidida, que tiene hasta una anécdota aquí en Florencia, que por no faltar a la consulta se vino irresponsablemente en una moto lloviendo, pero eso muestra el carácter de ella, de una persona que está comprometida con lo que se propone, y por eso en poco tiempo ha logrado tantas cosas. De modo que muchas gracias, estamos acá para escucharla. Y bienvenida, doctora. Y por acá tiene una fanaticada que la espera, ¿no? En Florencia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por esa presentación. Pues yo muy feliz de estar nuevamente con ustedes aún en la distancia, pero estoy feliz de poder compartir con ustedes este ratico. Y quiero contarles algunas generalidades del queratocono y tratar de hacerlo como en términos muy amigables, pues para que no sea una charla tan densa y que puedan quedar varios mensajes o varias ideas en el. Entonces, vamos a empezar. Como decía el doctor Celis, el queratocono viene del griego querato, que significa córnea, y conos, que como su nombre lo dice, pues significa conos. Y esto hace alusión a que la córnea tiene una deformidad, como se ve en la imagen. No sé si ven el puntero cuando yo lo voy moviendo. Sí, señora, sí se ve. Bueno. Entonces, el queratocono se llama así porque la córnea adopta una forma ovalada o como un globito, como un cono, por eso se llama un queratocono. Este fue descrito en 1854 y en esta patología se produce un adelgazamiento severo, principalmente en el ápex o en el centro de la córnea, lo cual genera una protrusión progresiva de la misma, genera un aumento en la curvatura anormal y esto termina induciendo miopías y astigmatismos irregulares generalmente. Digamos que la miopía no es lo único que se puede presentar. Hay casos de pacientes con queratoconos que pueden desarrollar hipermetropías, entonces no hay que dejarse de pronto despistar por esto. Clínicamente, el queratocono se define como no inflamatorio y aquí es importante saber que clínicamente es no inflamatorio porque cuando uno ve un paciente con queratocono, uno no ve un paciente con un ojo rojo, inflamado, congestivo, no necesariamente lo ve así, pero sí hay una asociación inflamatoria fisiopatológica y ese es un concepto relativamente reciente o en los últimos años se ha venido estudiando una asociación inflamatoria fisiopatológica con el queratocono por unos mediadores inflamatorios que ya les voy a contar. Hay también una asociación genética y por supuesto una asociación biomecánica debido al rascado ocular. En cuanto a la epidemiología, esta lactasia primaria más frecuente se presenta en 1 en 2.000 personas, particularmente después de la pandemia. Yo pienso que por el encierro, por la virtualidad,
La cantidad de pacientes que llegaron con queratocono después de pandemia fue impresionante. Hubo muchos niños con queratoconos, con córneas muy dañadas, que incluso terminaron con trasplantes de córnea. Entonces, realmente es una etiología, es un diagnóstico muy frecuente. Generalmente es bilateral, pero es asimétrico normalmente. Siempre hay un ojo que se afecta más que el otro. Es raro encontrar un queratocono unilateral, pero existe. Y principalmente se afecta el centro de la córnea o de manera imperotemporal. Se puede formar también ese huevito o ese cono que estábamos mirando ahorita. Es más frecuente que se inicie en los niños y en adultos jóvenes entre los 10 y los 20 años. El antecedente familiar tiene un componente importante, sin embargo, no quiere decir que un paciente que tenga papás con queratoconos esté condenado a tener queratocono. Está muy asociado al rascado ocular y se ha encontrado que hay una relación directa en la severidad del queratocono cuando hay un antecedente familiar y, por supuesto, un rascado ocular. El queratocono tiene unas condiciones que lo pueden hacer más progresivo, entonces es muy importante cuando uno identifica a un paciente con queratocono joven, es cuando más hay que estar pendientes porque es cuando más progresa el queratocono. A los 30, 35 años la progresión realmente se detiene, es muy raro que progrese un queratocono, sin embargo hay pacientes que insisten en rascarse, frotarse los ojos, que es un factor de riesgo importantísimo, y el queratocono puede seguir progresando. La cirugía refractiva, esto es súper importante, y un paciente que tenga signos de queratocono no es candidato a una cirugía refractiva porque va a acelerar la progresión de un queratocono. Y el embarazo también está descrito como un acelerador de la enfermedad. Entonces, en cuanto a la patogenia, la causa es multifactorial, como ya estamos viendo. Multifactorial porque tiene un componente genético. La mayoría de los casos realmente son esporádicos. Es muy raro encontrar, bueno, no es raro, pero digamos que cuando uno hace la consulta, uno pregunta antecedentes y hay muchos niños o pacientes con queratocono, no necesariamente con antecedentes familiares de queratocono. Cuando se ven afectados en la misma familia, sí se ha encontrado que más del 90% de esos casos tienen un componente de herencia autosómico dominante. Muy rara vez hay casos de herencia autosómica recesiva, es decir, en donde se están afectados padre y madre y pues resulta un niño con mayor riesgo de queratocono. Y la asociación más importante es la atopía, es decir, las alergias y frotarse los ojos. Es importantísimo si ustedes ven niños en consulta o conocen personas o incluso en sus casas, en sus familias, tienen niños que son muy atópicos, muy alérgicos, tienen dermatitis, conjuntivitis, rinitis, todas las itis, asma. Estos niños, por supuesto, tienden a desarrollar también respuestas inflamatorias en los ojos y cuando uno le rasca algo, pues uno se rasca. Los niños, por supuesto, adquieren ese mal hábito de rascarse y frotarse los ojos y se ha visto que eso induce la liberación de unos mediadores inflamatorios en la córnea y hay células inflamatorias que van a alterar el colágeno corneal. El colágeno es una estructura digamos que es la principal estructura que forma la córnea. Entonces, el colágeno en toda esta patología es lo que vamos a ver que se afecta durante toda la charla, les voy a ir mostrando. En esas causas inflamatorias, la lágrima cumple un papel muy importante y la lágrima, por estar en contacto directo con la córnea, ha sido recientemente o en los últimos años estudiada y se ha encontrado que tiene una serie de marcadores inflamatorios. Están aumentados los niveles de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, metaloproteinasas como la metaloproteinasa tipo 9 principalmente. Y esto está resultando en un aumento en la expresión de enzimas proteolíticas como lisocimas, disminuye los inhibidores de las proteasas y eso resulta en alteración de las fibras del colágeno, un adelgazamiento, por supuesto, del estroma de la córnea y una alteración en la membrana de Bowman y en la capa basal. ¿Qué quiere decir esto? Acá en esta imagen, como para que nos quede un poquito más claro, esta es un esquema de la córnea, es como un corte transversal. Esta es la parte anterior del ojo y esta es la parte interior del ojo.
La parte más externa es el epitelio, luego hay una membrana de Bowman, una membrana basal y el estroma. El estroma es casi que el 90% del grosor de la córnea. El grosor de la córnea se ve afectado por toda esa respuesta inflamatoria que les estaba contando y termina en la pérdida de estas fibras o estas lamelas de colágeno y afecta también las células productoras de ese colágeno, que son los queratocitos. En este daño de celular está asociada la interleuquina tipo 1, que induce apoptosis o muerte celular de estas células y por ende pérdida del tejido y el adelgazamiento. Si ustedes ven aquí en el centro de la córnea, este esquema representa ese adelgazamiento del estroma, y en la periferia, donde no se ve tan afectada la córnea por el queratocono, se conserva una buena cantidad de estromas, son córneas más gruesas. La interleuquina 6 también está implicada, como les había dicho, y hay otros factores. El daño oxidativo por los rayos UV, por exposición al sol excesivo, se ha visto que tiene una asociación. Asociado el tema de las alergias con el uso de lentes de contacto o rascarse con lentes de contacto, también es un factor de riesgo alto para desarrollar queratocono. Un paciente que usa lentes de contacto jamás puede tocarse los ojos. Entonces, hay varias teorías sobre qué es lo que pasa con ese adelgazamiento y esa protuberancia de la córnea. Hay una teoría que dice que se presenta por ese adelgazamiento que acabamos de hablar del estroma. Acá fíjense que esta es una hendidura con la lámpara, un haz de luz con la lámpara de hendidura. Aquí vemos que en la periferia se ve más grueso y en el centro se ve más delgada la córnea. Entonces, la otra teoría es que ese queratocono se debe a una disminución de la rigidez, se pierde la rigidez, se vuelve débil la córnea y eso lleva a un adelgazamiento y una protrusión. Realmente es una mezcla de estas teorías. Entonces, ¿cuáles son las patologías asociadas? Esto es muy importante que todos podamos conocerlo. Porque incluso a veces podemos estar o convivir con niños que tienen alergias y lo pasamos por alto, o a veces asumimos que es normal que el niño siempre esté mocoso, o es normal que el niño siempre tenga los ojos rojos, o no, es que él siempre le rascan y se le ponen así, se frota los ojos, y a veces lo normalizamos. Entonces hay que estar muy alertas ante estos síntomas. Los niños que tienen muchas alergias, como comentábamos al principio, van a presentar congestión nasal, rinitis, son niños que tienen menisco lagrimal aumentado, es decir, que siempre tienen el ojo como aguadito, son niños que tienen edema en los párpados, se ven los ojos rojitos, por supuesto se rascan muchísimo, entonces hay que estar muy pendientes de esos casos. El queratocono está asociado también al síndrome de Down, alteraciones del colágeno, alteraciones, personas que tienen Marfan o Ehlers-Danlos. Este es el caso de un niño que tiene una alergia severa con una reacción papilar severa y unas lesiones en la córnea ya secundarias a esta alergia. Esta es una tabla general de los mediadores inflamatorios que ya mencionamos. Entonces, acá quiero que se fijen mucho en estas imágenes y en ese video. Yo no sé si alguna vez han visto ese video que anda en las redes sociales, que muestra cuáles son los efectos de rascarse el ojo. De ese movimiento del frote ocular es completamente dañino para el ojo, no solamente para la córnea, pero y particularmente hablando de la córnea. Resulta que si vemos estas imágenes, la forma en que se rascan las personas con los dos dedos o con el dedo, con el dorso del dedo, genera más daño en la córnea porque directamente está reposando la presión sobre el ojo, sobre la córnea. Los tipos de frote ocular C, D y E en teoría no afectarían tanto el rascado porque está limitado el toque del ojo por el reborde orbitario. Sin embargo, hay muchos pacientes que simplemente meten un poco la mano y terminan igual desarrollando un queratocono. Entonces, eso es como para contarles que hay una asociación importantísima con el rascado ocular y el queratocono. Y es para contarles que definitivamente no debería haber ninguna forma de rascarse los ojos. Los pacientes dicen, yo me los rasco, pero con las manos limpias.
ni con las manos limpias, ni de ninguna manera, los ojos no se tocan. Hay pacientes que hacen lo que hace esta señora en la imagen D, que engañan un poquito al ojo y se rascan en la carúncula, pero no se tocan el ojo. Esa es una opción que es válida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno se rasca el ojo, eso produce microtraumas o microheridas en el epitelio, que es la capita más superficial de la córnea. Y eso genera la liberación nuevamente de mediadores inflamatorios, de la interleuquina 1, que induce la muerte de esas células de los queratocitos y induce la pérdida de las lamelas de colágeno. Entonces, este tema es un poquito más detallado. Aquí les quiero mostrar qué es lo que pasa con la córnea. Entonces, la córnea, pues nuevamente, recordamos que es esa tapita del ojo, ese es un esquema del ojito, y si hacemos un corte transversal, vamos a ver que en la parte más externa está el epitelio, que es el que está en contacto directo con la lágrima, la membrana de Bowman, el estroma, que les decía que es casi el 90% del espesor de la córnea, y el endotelio y la membrana de Descemet, que son las capas más internas del ojo. Entonces, esto es como para, más o menos, como para ir, digamos que entendiendo cómo se va afectando cada una de las capas. Y de la mano les quiero ir mostrando las imágenes de lo que nosotros vemos, cómo se representa en la clínica y en el examen físico cuando vemos a los pacientes en la lámpara de hendidura. Entonces, ahí hay un adelgazamiento del epitelio, que es la capa más superficial de la córnea. Va a haber un acúmulo, como se forma un adelgazamiento central, ese adelgazamiento central genera un encurvamiento o una protrusión severa de la córnea. Y en ese cambio brusco que tiene la córnea en la curvatura, hace que se acumule aquí más lágrima. Y cuando se acumula más lágrima, favorece los depósitos de ferritina, de hierro, y eso hace que se forme un anillo característico en los pacientes que se llama anillo de Fleischer. A veces el anillo se ve completo, como se ve en esta imagen inferior. A veces solamente se ve una partecita del anillo que se empieza a formar, pero cuando vemos eso ya debemos estar alertas si no sabemos que el paciente tiene queratocono. A veces el paciente no necesariamente vamos a notar que tiene una protrusión muy marcada, pero si empezamos a ver un fino pigmento como amarillo, verdoso en el epitelio y subepitelial. Luego viene la membrana de Bowman. Ya hablamos del epitelio, que es la parte más externa. Viene ahora la membrana de Bowman. La membrana de Bowman tiene un papel súper importante en la córnea y en este caso en el queratocono, porque la membrana de Bowman tiene unas fibras de colágeno que se entrelazan de forma desorganizada y muy apretadas. Y esto le confiere una propiedad de rigidez y estabilidad a la córnea. Cuando los pacientes desarrollan queratocono, se rascan tanto el ojo, se liberan esos mediadores inflamatorios, esa membrana de Bowman pierde esa fortaleza y pierde esa capacidad de tensión de la córnea y empiezan a verse, digamos que espacios o interrupciones de esta membrana de Bowman, lo que favorece también esa protrusión en el queratocono. El estroma corneal, entonces el estroma corneal, que es este espacio, ese estroma corneal tiene una pérdida de las fibras nerviosas, tiene una pérdida de las fibras de colágeno, de las células, va perdiendo el espacio, se va adelgazando y está escrito que en los casos iniciales los pacientes pueden tener unos nervios corneales prominentes, que son unos hilos muy finos, no sé si acá de pronto alcanzan a ver con la flecha roja, hay una línea blanca muy finita, una línea blanquita finita, eso es un nervio corneal prominente y no se sabe bien la fisiopatología, pero lo que se ha visto es que hay una mayor mielinización de esas fibras nerviosas, hay una alteración de los axones y de las células de Schwann y hace que se pronuncien un poco estas terminales nerviosas. Importante saber que estos nervios corneales prominentes no son patognomónicos de queratocono, es decir, no son exclusivos del queratocono, sino que uno los puede ver incluso en otras patologías, en alteraciones como neurofibromatosis o en algunas neoplasias endocrinas, incluso en pacientes con infecciones
por acantamoeba, uno puede ver unos nervios corneales prominentes. Pero pues estar alerta si uno identifica este tipo de hallazgos. Bueno, la membrana de Descemet y el endotelio corneal, me devuelvo un poquito para mostrarles aquí en el esquema, es la parte más interna. En general, es lo que menos se afecta o es lo último que se afecta cuando ya tenemos queratoconos mucho más severos. Entonces, en la membrana de Descemet, que es esa capita interna, cuando la córnea se estira tanto, se estira demasiado, se empiezan a formar unas líneas de tensión por la distensión del tejido. Y esas líneas se van a ver como unas estrías que generalmente se ven verticales o se ven incluso un poco oblicuas y se ven asociadas, se ven adyacentes al cono. Normalmente cuando uno hace una maniobra de hacer presión sobre la región limbar superior, estas estrías se desaparecen, pero es simplemente como un ejercicio cuando uno hace el examen físico. Entonces estas estrías nos hablan también de un proceso avanzado de queratocono. Las rupturas en la capa de Descemet están asociadas a una enfermedad o a una alteración ya, una complicación de un queratocono, que esto no es frecuente verlo, es raro verlo, y se llama hidrops corneal. Hidrops corneal quiere decir que la córnea se llena de agua porque se rompe esa capa de Descemet, que es la capa interna del ojito. Entonces, esa es una paciente que nos llegó después de pandemia, llegó con pérdida rápida de la visión, se rascaba los ojos intensamente, el otro ojo completamente sano, no tenía absolutamente nada de queratocono, ese es un caso de un queratocono unilateral. Y fíjense este ojito cómo se llenó completamente de agua. Ahora les voy a mostrar qué fue lo que le hicimos a esta paciente, pero eso es como para que vean las complicaciones que pueden llegar a tener los pacientes con queratocono y por el hecho de estar rascándose los ojos de forma tan intensa y descontrolada. El endotelio corneal, la capita más interna, realmente es muy raro que se afecte. A veces se ha descrito que hay pérdida de células con algo de edema, algo de apoptosis del endotelio, pero realmente el endotelio en un queratocono generalmente permanece indemne. Y de hecho esto es importante porque es lo que nos ha permitido ahora hacer trasplantes lamelares, es decir, conservar ese endotelio y quitar solo el resto de la córnea dañada. Ahorita les voy a mostrar. Entonces, bueno, aquí hay unos signos del queratocono, además de los que ya hemos ido hablando, que realmente son unas alteraciones morfológicas que ya nos han ido mostrando los signos. Esos son otros signos que se presentan en la fase temprana, entonces muchas veces uno los puede ver en consulta o cuando llegan reportados en una optometría, cuando el optómetra hace el examen, ellos reportan entonces que el paciente tiene un astigmatismo miópico compuesto, generalmente oblicuo o irregular, y cuando uno hace el ejercicio de la retinoscopia, las sombras se ven inestables y se ven como en tijera, se ve en movimiento en tijera. Entonces ese es un signo de queratocono. Este es otro signo, es un signo muy bonito, no lo hacemos con frecuencia porque hay que dilatar al paciente y no siempre dilatamos a los pacientes, pero cuando uno hace el ejercicio de dilatar a los pacientes, se ve algo que se llama el signo del reflejo de gota en aceite. Y es que se pronuncia, se ve una mancha oscura cuando uno hace una retroiluminación del ojo, se pronuncia una manchita oscura que corresponde al cono o la parte más protruida del queratocono. El signo de Monson. El signo de Monson hace alusión, aquí se ve la comparación, y es un signo de V del párpado inferior, y eso es porque es tan grande la protrusión que cuando uno le dice a los pacientes que miren hacia abajo, el párpado inferior se deforma y hace una forma de V. El signo de Risuti es un signo que se presenta en las fases avanzadas del queratocono. Ese signo uno lo identifica cuando uno pone un haz de luz temporal, desde el lado temporal, y se va a reflejar, va a haber una reflexión de la luz por el cono hacia el sector nasal, hacia el limbo nasal. Entonces acá lo que se ve es esta flechita
ese es el signo de Risuti. Se ven cicatrices en la membrana de Bowman, por lo que ya hablamos de la ruptura, las interrupciones de la membrana de Bowman, estos casos también son avanzados. Aquí también incluso ustedes ven que se ve este anillo, que es el anillo de Fleischer, que hablábamos ahorita del acúmulo de ferritina. Y esta es una tabla que reúne todos los signos de queratocono. Hay unos signos externos, los signos que se ven en la lámpara de hendidura, los signos de retroiluminación y los signos que se ven por topografía. Entonces, ¿qué van a manifestar los pacientes? Cuando llegan a la consulta o si ustedes durante su jornada laboral o incluso en casa ven que alguno de las personas se queja porque de pronto está viendo muy borroso, los pacientes tienen distorsión variable de la visión, van a ver que a veces las imágenes se superponen o se ven dobles, no se ve una imagen nítida, sino que se ven dobles. Hay más fotofobias, es decir, sensibilidad a la luz. Los pacientes dicen, me rascan mucho, tengo muchas alergias, hay deslumbramiento y halos. Esto es muy frecuente en los pacientes con queratocono. Ellos muchas veces dicen que en las noches cuando salen no ven bien la luz del semáforo o las luces de los carros, no se ven como una luz definida, sino que se ve una luz grande o con un halo alrededor. Entonces, eso es lo que ve un paciente con queratocono. Bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Por supuesto, todo lo que ya hemos venido hablando, los signos clínicos, los síntomas que el paciente nos manifiesta, el queratocono, digamos que no hay un solo examen o un solo criterio para pensar que el paciente tenga queratocono, sino que hay que unir un paciente completo, ¿no? Una historia completa para llegar a un diagnóstico de queratocono. En queratocono, igual está en la topografía corneal, que es el Pentacam, y es el examen que nos habla del estado de la córnea, nos muestra cuál es la forma de la córnea, cuáles son las irregularidades de la córnea, y nos dice que algo está pasando. Entonces, este es un tema larguísimo, un tema que da para otra charla. Acá pues no me detengo demasiado, pero sí reuní en esta diapositiva algunos de los índices de queratocono que de pronto más utilizamos en la consulta diaria. Por supuesto no están todos, pero nosotros revisamos en general que las queratometrías no superen 47.2 dioptrías. Cuando ya están por encima de 47.2 dioptrías, empezamos a sospechar que el paciente puede tener algo de queratocono o alguna ectasia corneal, entonces vamos a estar alertas. El índice, y ahorita les voy a mostrar una imagen como para más o menos socializar lo que es el Pentacam y lo que vemos en el Pentacam. El índice IS es la diferencia que hay entre, entre el poder inferior y superior de la córnea en 4 milímetros centrales y no debe superar 1.4 o 1.2. En diferentes bibliografías varía un poco el valor, pero en general es 1.4. Si es mayor, entonces también estamos alertas. Los astigmatismos oblicuos, hay que estar muy pendientes. Cuando los astigmatismos son irregulares o pierden la ortogonalidad, también vamos a estar muy pendientes. Hay que mirar siempre la elevación anterior y posterior, que todo eso se ve en el mapa sagital del Pentacam. Cuando hay elevaciones entre 13 y 15 son muy sospechosos, si son mayores, pues ya estamos hablando de un queratocono. Las elevaciones posteriores son muy importantes, si están entre 18 y 20 son muy sospechosas, más de esto uno ya empieza a ver que es un paciente con queratocono. La paquimetría, que es el grosor de la córnea, el grosor tiene un promedio de 500 micras en total. Cuando uno ve que ese punto central o que hay el punto más delgado empieza a estar por debajo de 500 o 480, vamos a estar también muy pendientes de esos pacientes. No quiere decir que cada uno de estos hallazgos aislados por sí solos no van a clasificar un paciente con queratocono, pero son muchos signos o índices de queratocono que nos ayudan a estar alertas. La excentricidad del punto más delgado, es decir, que normalmente el punto más delgado estaría en el centro de la córnea. Cuando ese adelgazamiento empieza a estar excéntrico o fuera de ese centro normal en un área de 0.9 y 0.9 en X y en Y, ahorita les muestro el meridiano.
uno empieza a sospechar que el paciente tiene queratocono. Y cuando los pacientes se rascan de esta manera, particularmente está asociado a que los queratoconos son inferotemporales. Cuando uno ve un paciente con un pentacam y tiene una elevación anormal inferotemporal, pues uno ya sospecha que tiene queratocono. Entonces, ese punto más central se desplaza hacia inferotemporal. Generalmente, no siempre, tengo muchos pacientes con queratocono con conos superotemporales, con conos al revés. Entonces, pero generalmente, para que lo tenga presente, se ve inferotemporal. Y hay que también comparar el grosor de la córnea en la parte inferior y en la parte superior en un anillo de 4 milímetros. Cuando hay una diferencia mayor de 30 micras, eso se considera anormal. Eso es lo que vemos en un examen de pentacam. Eso es un pentacam realmente normal. Las queratometrías vemos que no superan 47.2 dioptrías. Los astigmatismos altos, por supuesto, también nos hacen estar alertas, y los astigmatismos en ejes oblicuos también. Algo importante es el valor Q, que es la esfericidad. Cuando este valor es muy negativo, por encima de menos 0.40, menos 0.50, nos indica que estos valores negativos hablan de una córnea muy prolata, está muy pronunciado, muy cónica. Entonces también eso nos sirve para estar alertas. Esta es la elevación anterior y la elevación posterior, que es normal, pero si está por encima de 18, por encima de 20, vamos a estar más alertas. Y acá se ve el centro de la córnea. Normalmente, este es un ojo izquierdo, aquí esto es temporal e inferior, entonces normalmente un cono en un paciente con queratocono tiende a estar hacia este sector inferotemporal. Estos son algunos patrones frecuentes que vemos en el queratocono, en los pentacam. Esos patrones son muy importantes en el momento del manejo, sobre todo pues, cuando vamos a hacer rehabilitación visual con lentes de contacto o con anillos intrastromales. Entonces, ya sabemos más o menos qué es lo que pasa con el ojo, ya vimos cuáles son los signos, qué es lo que se presenta en la córnea, qué es lo que el paciente manifiesta, cuáles son las ayudas diagnósticas que tenemos. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento también, digamos que es extenso, pero aquí lo traté de resumir. Y lo más importante para empezar el tratamiento en un paciente con queratocono es la educación que nosotros les damos desde la consulta, porque son pacientes que si no entienden o no se les explica que rascarse el ojo es el primer detonante de aparición o de progresión de un queratocono, todo lo que hagamos va a ser en vano. Yo siempre le digo a los pacientes, si el paciente se rasca los ojos todo el tiempo, yo le puedo hacer todas las cirugías, ponerle anillos, hacerle incluso trasplantes, pero el paciente va a terminar siempre dañando la córnea. Entonces, lo más importante es que el paciente entienda que los ojos nunca los vamos a rascar. Importante, obviamente, ayudarles con el manejo tópico, es decir, manejarlos con gotas para las alergias, sobre todo en todos los pacientes, pero sobre todo en los niños, en la pubertad, en la adolescencia, que es donde también las alergias están floridas. Hay que ayudarles mucho a manejar el tema de las alergias, porque a veces no es fácil controlar. Si a uno le rasca algo, pues uno quiere rascarse de alguna manera. Entonces es importante hacerles ese acompañamiento y evitar que caigan en el fruto ocular. Lubricantes en muchos casos es muy importante. Hoy en día, con la exposición a las pantallas, estamos mucho tiempo alertas, concentrados, dejamos de parpadear y eso genera ojo seco, y el ojo seco llama a alergia. Entonces hacemos un círculo vicioso entre el ojo seco y la alergia. Entonces es bueno tener siempre una buena lubricación, explicar al paciente que debe tener una buena frecuencia de parpadeo siempre que esté en pantallas o dispositivos electrónicos. El manejo de sus alergias, a veces nos toca poner algunos inmunomoduladores cuando son alergias muy agresivas. Esto también va de la mano de la alimentación y de los hábitos de vida saludable. Y también hay que ayudarle mucho a los pacientes, explicarles que incluso cuando los pacientes toman o ingieren excesos de leche de vaca es súper alergeno, evitar las cosas con colorantes, con preservantes, tratar de comer todas las verduras de todos los colores posibles y reemplazarlo un poco por otro tipo de cosas. E incluso el gluten también se ha visto asociado a este tipo de alergias. Entonces,
La idea es hacer un acompañamiento completo. A veces estos pacientes no sabían que rascarse el ojo estaba mal y a uno no le enseña que rascarse el ojo está mal. Entonces es importante dedicarles tiempo y explicarles todo esto. Tratar las enfermedades concomitantes, por supuesto el manejo es multidisciplinario. Si son pacientes que tienen rinitis, asma, dermatitis, debe estar viéndolos el otorrino, el dermatólogo. Muchas veces necesitan valoración con alergología y algún manejo inmunomodulador o inmunoterapia. Y eso también nos ayuda mucho porque todo está conectado. Si tenemos una alergia que está descompensada, necesariamente puede afectarnos los ojos y generar alergias en los ojos. Entonces, la idea es que sea un manejo en conjunto. Entonces, rascarnos los ojos no es una opción. Siempre que un paciente llega con queratocono, por supuesto hay grados del queratocono, queratoconos leves o moderados, y estos pacientes son susceptibles de manejarse como medida inicial con ayudas ópticas, es decir, gafas o lentes de contacto. Siempre la idea es empezar con los recursos que menos implican riesgos y complicaciones para un paciente. Entonces, para eso tenemos los lentes de contacto y las gafas. Siempre a los pacientes se les hace una prueba primero de tolerancia y adaptación a lentes de contacto para ver si los pueden tolerar. Y se hace un examen de optometría bien hecho para mirar si el queratocono que tiene les permite que las gafas sean suficientes para corregir su defecto y les dan buen potencial visual. Esos pacientes, como les dije al principio, no son candidatos para cirugía refractiva porque es el principal factor de riesgo para progresión de este queratocono. Cuando vemos que un paciente tiene progresión del queratocono, a pesar de todas las medidas que hemos hablado, en estos casos especiales, pacientes con progresión, con pérdidas de visión, que tienen todavía una buena córnea, un buen espesor corneal, son pacientes que pueden ser candidatos a un procedimiento que se llama crosslinking, que es un procedimiento en el que utilizamos riboflavina, que es vitamina B12, más luz ultravioleta, y esto lo que ayuda es como a formar más puentes o entre cruzamientos entre las fibras de colágeno de la córnea y fortalece la córnea. Este tratamiento tiene que ser no es para todo el mundo el crosslinking, pero en pacientes bien escogidos funciona muy bien, limita la progresión del cono, y es importante explicarle a los pacientes que el crosslinking no es una cirugía para mejorar la visión, es para fortalecer la córnea. Sí, muchas veces vemos en los pentacampos operatorios que hay una respuesta favorable porque la córnea incluso tiene mejor espesor, a veces las queratometrías bajan un poco, entonces ayuda, pero no es una corrección óptica como tal. Cuando ya hemos agotado el lente de contacto, las gafas, el crosslinking, el paciente no tiene ganancia de visión con lentes de contacto, no los tolera, las gafas no son suficientes, entonces ya pensamos en procedimientos invasivos, aunque impliquen algún riesgo o complicación para el paciente, pero la idea es tratar de empezar a utilizar otras herramientas que tenemos para mejorar la visión de los pacientes. Entonces vienen los implantes de los segmentos o anillos intraestromales, que son unos segmentos que ponemos en el estroma corneal, y esos segmentos nos ayudan a regularizar la superficie corneal. Estos anillos no van a curar o resolver el problema completo de un queratocono, pero bien calculados son anillos o segmentos que nos ayudan mucho a mejorar la forma de la córnea, disminuir la magnitud de los astigmatismos y volverlos un poco más organizados. Y esto prepara el escenario para que después de los anillos podamos volver a intentar el uso de gafas o lentes de contacto o inclusive el uso de lentes fáquicos. Los lentes fáquicos son lentes que se ponen dentro del ojo, son cirugías reversibles, son cirugías que son lentes que nos pueden corregir astigmatismos altos siempre y cuando estén organizados o sean astigmatismos regulares. Entonces, esta es una opción para algunos pacientes con queratoconos que de pronto están avanzados, pero que se mantienen estables en el tiempo, que no están progresando. Es una opción que funciona muy bien en algunos pacientes con queratocono. Y por último, el tratamiento es final cuando nada de esto anterior funcionó,
Cuando son córneas muy dañadas, muy deterioradas, se hacen las queratoplastias, que son los trasplantes de córnea, y es quitamos la córnea dañada y ponemos una córnea nueva de un donante sano. Se pueden hacer trasplantes penetrantes, es decir, que se cambia toda la córnea cuando se afecta todo el espesor corneal, incluido el estroma profundo y a veces el endotelio. O hacemos una técnica de DAL, que es un trasplante lamelar anterior profundo, en donde quitamos toda la parte anterior de la córnea que se dañó, que hablamos ahorita del endotelio, la boma, el estroma, y dejamos la última capita, que es la membrana de DSM, que es la que va a recibir la nueva córnea donante sana. Entonces, este es un caso de un paciente al que se le hizo un DALC en un queratocono severo, con un resultado muy favorable, mejoría de visión. Y este es el caso de la paciente que les conté ahorita. Esta niña que nos llegó después de pandemia con un queratocono severo. Este es un OCT de segmento anterior, en donde se ven incluso acá unos microquistes epiteliales. Se ve acá una separación de las lamelas de colágeno corneal, porque están llenas de líquido debido a que se rompió la membrana de DSM en esta paciente por el rascado severo. A esta paciente se le hizo un DALC con una técnica modificada de presemética, y si ustedes se dan cuenta acá, es decir, a ella se le conservó el endotelio y la DSM a pesar de que se había roto. No es un caso usual, pero a esta paciente le fue muy bien, y ustedes, si se dan cuenta, van a ver como una manchita, como una cosita ovaladita. Esta es la ruptura de la membrana de DSM, y se ha visto que en estos pacientes ha funcionado bien. Estos espacios sin epitel, sin endotelio, tienen células que migran y que favorecen igual la transparencia de la córnea. Esta niña tiene una visión muy buena, tiene una muy buena rehabilitación y va muy bien. Entonces ya eso es lo que les quería contar. Después de estos trasplantes a los pacientes también los rehabilitamos visualmente. Se les puede poner después lentes de contacto o gafas. En algunos casos podemos hacer ablaciones de superficie con láser para regularizar un poco la córnea. Hacer el seguimiento dependiendo de cada paciente y del manejo. Se hace seguimiento cada 6 meses o cada año, o en casos de trasplantes, pues por supuesto son seguimientos mucho más seguidos. Y eso era lo que quería contarles de queratocono. Muchas gracias a todos.